Revelado, Dios ha dicho que este mensaje divino transformará tu vida en 3 días de oración y fe. En una pequeña comunidad rural de México, Marta, una madre devota, se enfrenta al desafío más grande de su vida. Su hijo Samuel, de solo 5 años, se encuentra gravemente enfermo. La gente del pueblo, arraigada en la fe y la tradición, siente su dolor y se une a ella en la capilla, un santuario donde la imagen de la Virgen de Guadalupe brilla con esperanza y consuelo. Los días son oscuros, pero las velas en la iglesia iluminan la fe de todos. El aroma del incienso envuelve el espacio sagrado, mientras los murmullos de oración van aumentando, llenando el aire con un sentido de unidad trascendental. Marta llora mientras se aferra a su rosario. Dios mío, sana a Samuel, suplica, su voz entrecortada. Las noticias de los médicos son devastadoras. Ya no podemos hacer más, dicen. La incredulidad comienza a asomar entre los familiares de Marta, sugiriendo que la oración no podrá reemplazar la ciencia. Pero ella se aferra a las palabras que su abuela le enseñó: lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Esa fe inquebrantable es el desgarrador refugio de la madre mientras se adentra cada vez más en su súplica. A medida que avanza el primer día, la tensión en la capilla aumenta. Las dudas intentan infiltrarse en su corazón como sombras al caer la tarde. Sin embargo, Marta no está sola. Amigos y vecinos se ponen de pie para orar, sus voces en un clamor colectivo que resuena en las paredes. De repente, se siente un aire diferente. La atmósfera cambia, los fieles sienten que algo se aproxima, un susurro divino. Durante la misa del segundo día, el pastor visitante, conocido por haber presenciado milagros, se aproxima a Marta. Su mirada profunda y su voz resuenan como el retumbar de un tambor en el silencio expectante. Tu hijo será sanado, profetiza con autoridad. En 3 días de ferviente oración y fe, su vida se transformará. Las palabras del pastor caen sobre Marta como un bálsamo. Su esperanza revive y se propaga entre los presentes, quienes, con lágrimas en los ojos, comienzan a alabar a Dios. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El tercer día llega, y la capilla está a rebosar. Los corazones laten al unísono mientras todos se preparan para un clamor final por Samuel. Como ráfagas de energía, las voces se elevan a un claro eco de fe que atraviesa la habitación. Las manos se alzan, las lágrimas caen, y en ese momento de fervor colectivo, Marta siente como las dudas se disipan. La comunidad se une como un rayo luminoso, atrayendo la presencia divina. Pero en el fondo, el dolor por su hijo aún arde, y entonces, en un giro sobrenatural, mientras todos claman en devoción, un grito de alegría retumba. Samuel, desde su lecho en el hospital, se levanta, su rostro iluminado por una energía indescriptible. Marta, atónita, siente que la revelación ha llegado. La fe colectiva ha producido un milagro. Pero en medio de la celebración, una pregunta permanece en el aire, agazapada: ¿será este el inicio de un movimiento divino que cambiará no solo su vida, sino la de toda la comunidad? La historia apenas comienza. El grito de alegría que resonó en la capilla se convirtió en un clamor de gratitud. Marta, con el corazón rebosante de felicidad, se desplomó de rodillas, sin poder contener las lágrimas que brotaban de su alma. La fe no solo había traído la sanación a Samuel, sino que había unido aún más a la comunidad. Los miembros del pueblo se abrazaban, sus rostros iluminados por una esperanza renovada. Entre susurros y carcajadas, el eco de lo imposible se hacía realidad. «Gloria a Dios», gritaba doña Rosa, la anciana del pueblo, mientras ondeaba su pañuelo en señal de alabanza. Otros se unían, levantando sus manos al cielo, como si de un solo cuerpo se tratase. La capilla vibraba con un aire de milagro tangible. La noticia de la recuperación de Samuel se esparció como un rayo. Al día siguiente, las calles del pueblo estaban llenas de gente, ansiosos por ver el rostro del pequeño que había desafiado la muerte. Marta, con Samuel en brazos, caminaba entre los abrazos de amigos y familiares. Él es un milagro, repetía, a medida que una nueva fe brotaba entre ellos. La oración tiene poder, nuestro Dios es grande. Pero aquella reanimación de fe no se limitaba solo a la sanación de Samuel. Una profunda reflexión se apoderó de Marta. En su corazón, una pregunta emergía: ¿qué más quiere Dios de nosotros? Esa inquietud no la podía dejar en paz.
La afirmación del pastor resonaba en su mente, tu hijo será sanado, pero el eco también le decía que era solo el comienzo. Algo mayor y más profundo aguardaba, las conversaciones surgían por donde quiera. El comadrito Pedro comentaba, esto es solo el principio. ¿Qué si es una señal para que nos unamos en más oración? La opinión general aumentaba su intensidad. La comunidad sentía que habían tocado la puerta del cielo, y no querían volver a cerrar esa conexión. La idea de un movimiento de oración colectiva comenzó a cobrar fuerza, así, en la capilla, los encuentros se volvieron más frecuentes. Conversaciones fervientes llenaron el aire, mientras decidían cómo continuar en esta poderosa corriente de fe. La comunidad decidió organizar una serie de misas. No solo para agradecer, sino para pedir por otros enfermos, por aquellos que habían perdido la fe, y por los que aún no sabían del poder de la oración. Marta era el corazón de este movimiento. Se comprometió a liderar y ser la voz de la esperanza. Cada semana, la capilla se llenaba más de gente. Más que solo un lugar de culto, se transformó en un refugio de amor y fe. Sin embargo, no todo era tranquilidad, había a quienes les preocupaba ese ardor espiritual. ¿Y si esto es solo una ilusión? Murmuraban en voz baja. Las dudas brotaban, las sombras intentaban infiltrarse nuevamente. Marta sentía el peso de la responsabilidad, sabía que su hijo había sido sanado, pero el equilibrio entre fe y realidad chocaba con la esencia misma del milagro. Era posible que la sanación de Samuel fuera solo el primer paso hacia una misión más grande. Mientras la comunidad se unía, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse, lleno de promesas y misterios. Una noche, tras culminar la misa, Marta sintió una voz interior que la guiaba. Dame más de ti, susurraba, retumbando en su ser. ¿Qué sacrificado debería hacer para que esta corriente de fe persistiera? Con cada día, la inseguridad crecía, y sus oraciones se volvían más intensas. Una nueva jornada se avecinaba, y lo que Marta no sabía era que su vida y la de toda la comunidad estaban a punto de dar un giro inesperado. ¿Qué nuevas revelaciones le tenía Dios preparadas? ¿Qué camino tomarían ahora cuando el poder de la oración había comenzado a desatar fuerzas que jamás imaginaron? Marta no podía quitarse de la cabeza el susurro que había sentido aquella noche en la capilla. Dame más de ti. Las palabras reverberaban en su corazón como si fueran el núcleo de un mensaje divino. Cada día que pasaba se llenaba de preguntas, pero también de una determinación renovada. La comunidad ya no era la misma, había algo en el aire, un espíritu que vibraba con la esperanza de que lo milagroso estaba a la vuelta de la esquina. Los miércoles de oración continuaban creciendo en número, las bancas de la capilla parecían rebosar de almas ávidas de presencia divina. Un nuevo fervor envolvía a todos. Durante cada encuentro, Marta se sentía más como un canal entre la fe de su pueblo y el poder de Dios. Todo el mundo traía sus preocupaciones, anhelos y súplicas. Las almas estaban abiertas, listas para recibir la gracia que podrían necesitar. Sin embargo, una sombra persistente se colaba entre los corazones. En un rincón oscuro de la capilla, algunos hermanos comenzaban a susurrar sobre la posibilidad de que la fe pudiera ser engañosa. ¿Y si solo es un espejismo? ¿Y si estamos soñando? Una parte de Marta quería gritar que era real, que el milagro estaba ahí, pero las palabras se atascaban en su garganta. Recordaba la mirada de Samuel, los ojos brillantes del niño que había vuelto a la vida. No podía permitir que las dudas la doblegaran. A medida que pasaban los días, la lucha interna de Marta aumentaba. Decidió retirarse un momento, alejarse del bullicio y encontrar un lugar tranquilo. Se sentó bajo el viejo árbol de la plaza del pueblo, donde había pasado horas jugando de niña. Cerró los ojos y respiró profundamente, buscando la calma. «Señor, ¿qué deseas de mí?», preguntó, sintiendo que su corazón latía con una intensidad que nunca había experimentado. En ese instante, un viento suave acarició su rostro. Abrió los ojos y sintió que algo cambiaba en el ambiente. Una calma profunda invadió su ser. Fue entonces que comprendió, esto no era solo sobre sanación, no era solamente sobre su hijo. Era un llamado a ser una luz en medio de las sombras que atormentaban a su pueblo. Él deseaba que unieran sus fuerzas, que cada uno de ellos se convirtiera en un testimonio vivo de la fe. Ese domingo, la capilla se llenó más que nunca. Marta se preparó, sintiendo el impulso de compartir lo que había recibido. Con la voz firme y llena de emoción, dijo: «Hermanos, el Señor nos ha hablado. No somos solo testigos de un milagro, somos portadores de una luz. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta obra. Él está pidiendo más de nosotros, más de nuestra fe, nuestra unidad. Juntos, podemos hacer que este fuego se extienda más allá de nuestras calles. Podemos cambiar vidas». Las palabras calaron hondo.
Algunos comenzaron a llorar, otros levantaban sus manos al cielo buscando una conexión más profunda. El fervor de la comunidad se hizo palpable, una corriente de energía renovada. Pero aún había aquellos que escudriñaban con desconfianza, buscando pruebas antes de dejarse llevar por la fe. Mientras Marta miraba sus rostros, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La duda podía volver, pero cada vez que su mirada se posaba en Samuel, recordaba que la fe puede mover montañas. En su interior, surgió una idea. ¿Y si organizáramos un ciclo de oración de 3 días? Un tiempo especial para conectar profundamente con Dios. Será un desafío, un sacrificio de nuestros corazones. La comunidad empezó a murmurarse anhelosamente. 3 días de oración, ¿podría ser eso lo que transformaría sus vidas? Pero Marta sabía que no era suficiente con solo rezar, necesitaban un sacrificio, tal como ella lo había sentido en su corazón. Se encendió la chispa. Ellos se comprometieron a llevar el mensaje a todos. Mientras se marchaban, un destello de brillo inesperado apareció en la distancia. En ese instante, Marta se preguntó, ¿qué más está a punto de ser revelado? Las 3 jornadas prometían ser un camino de transformación, pero también esconden un misterio. ¡Qué milagros! Podrían desbordarse cuando los corazones se unieran en la fe. Todo podía cambiar, pronto se realizará el ciclo de oración y lo que vendrá será aún más impresionante de lo que jamás imaginaron. ¿Estás preparado para lo que Dios puede hacer en esos 3 días? Los días se acercaban al ciclo de oración y la expectativa crecía como un río desbordante. La comunidad estaba lista, pero Marta sabía que también necesitaban prepararse espiritualmente para lo que se avecinaba. Habló con la congregación el siguiente miércoles, y esta vez, su voz resonó aún más fuerte. Queridos hermanos y hermanas, las dudas son una sombra que intenta apagarnos, pero no podemos dejar que nos detengan. Dios nos está llamando a través de estas jornadas. Cada uno de ustedes es una llama en este fuego. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros se entregara completamente en estos 3 días? Podemos vivir un verdadero avivamiento, un momento donde nuestras oraciones se conviertan en acciones llenas de gracia. La congregación absorbía cada palabra, y Marta, con su corazón latiendo al ritmo de la emoción, vio cómo algunos asentían, mientras otros comenzaban a compartir experiencias de fe. Historias de sanaciones, de esperanza recuperada, brotaron como flores después de la lluvia. Marta, creo que debemos llevarlo más allá, sugería Juan, el anciano del pueblo. Podríamos organizar vigilias de oración. Podemos reunirnos en la capilla y luego salir al pueblo, orar por los enfermos, por los que sufren. Ese es nuestro sacrificio. La idea encendió una chispa de entusiasmo. Las almas, una vez llenas de incertidumbre, empezaban a llenarse de propósito. El grupo se dividió y cada uno salió a convocar más oriundos para participar. Algunos llevaban carteles hechos a mano, otros, simplemente caminaban con una luz en sus ojos. Marta se sintió colmada de gratitud al ver la respuesta de la comunidad. En cada esquina del pueblo, había una conversación sobre el ciclo de oración. Cada palabra inspiraba a más personas a unirse en este viaje espiritual que prometía ser transformador. La noche antes de que comenzara el ciclo, Marta se encontraba de rodillas en la capilla. Lloró en silencio, buscando claridad. Señor, ¿qué quieres hacer en estos días? ¿Qué revelación traerás? Cuando su llanto se calmó, sintió la presencia del Señor envolviendo su ser. Un profundo sentido de paz la inundó, y en ese momento comprendió que la fe no solo se trata de espera, sino de acción. La vida de la comunidad podría cambiar, sí, pero dependía de cada uno. Era un llamado a la unidad, un pacto de amor en acción. Llegó el primer día del ciclo. Las primeras luces del amanecer asomaban tímidamente y el aire estaba lleno de una adrenalina divina. La capilla se llenó tan pronto como las puertas se abrieron. Al mirar a su alrededor, Marta sonrió. Había un espíritu genuino de expectación en cada rostro. Los que habían sido escépticos ahora se unían, arriesgándose a abrir sus corazones y sus mentes. Marta, con la voz firme y apasionada, les pidió que visualizaran sus necesidades, que levantaran sus súplicas al Señor. A medida que las horas pasaron, la oración se transformó en adoración. La música envolvía el aire, mientras los fieles danzaban y alababan con todo su ser. Era un clima electrizante de fe. Las lágrimas corrían, pero esta vez de gozo. El pasado doloroso se desvanecía en cada acorde. A medida que se acercaba el final del primer día, la atmósfera cambió. Una fuerza palpable llenó el lugar, como si el cielo mismo estuviera descendiendo. Marta sintió un frío recorrido su espalda, pero era reconfortante, como un abrazo divino. El murmullo de conversaciones se tornó en un clamor colectivo. Esa fue la señal de que algo maravilloso estaba a punto de acontecer.
¿Qué vendrá en la próxima noche?, pensaba Marta con entusiasmo y una pizca de nerviosismo. Había tanto en juego. No solo eran días de oración, eran días de transformación. Algo profundo estaba gestándose, pero ¿quién estaba listo para recibirlo? El eco de voces se fueron desvaneciendo mientras Marta cerraba los ojos, atrapada en la magia de lo que venía. La auténtica pregunta giraba en su mente: ¿qué milagros surgieron cuando la fe y la oración se unieron en una comunidad dispuesta a rendirse ante el amor de Dios? Todo estaba aún por revelarse. La segunda noche del ciclo de oración llegó como un susurro del viento, cargada de promesas y anhelos. Los fieles se reunieron nuevamente en la capilla, sus rostros iluminados por la esperanza que había crecido en sus corazones. La música comenzaba a fluir suavemente, mientras los murmullos de fe llenaban cada rincón del templo. Marta, sintiendo la conexión espiritual con su congregación, sabía que esta noche sería diferente. Hoy no solo venimos a buscar, comenzó Marta, su voz resonando llena de determinación. Hoy venimos a entregar. Cada uno de nosotros tiene regalos que ofrecer, la sanación y la transformación comienzan cuando damos lo que llevamos dentro. Su mirada se posó en cada persona que la escuchaba, como si buscara tocar sus almas. Las oraciones brotaron espontáneamente, un torrente de palabras sinceras elevándose como incienso al cielo. Juan se puso de pie, con voz temblorosa pero firme, compartiendo su propio testimonio. Hace años, sufrí una enfermedad que me robó la alegría. Pero hoy, aquí estoy, sanando gracias a la fe de esta comunidad. Su confesión desató un clamor de gratitud y alabanza, un eco poderoso de corazones unidos. Las voces se entrelazaban, mientras el ritmo de las oraciones se hacía cada vez más intenso. Un fervor renovado empezó a llenar la capilla. Cada hombre y cada mujer eran ahora instrumentos en las manos de Dios. La música se convirtió en un canto de guerra, un llamado al avivamiento. Marta sentía el palpitar de la presencia divina a su alrededor. En medio de la adoración, los milagros comenzaron a hacerse visibles. A una esquina, una joven, Ana, lloraba de felicidad, su rostro iluminado. No puedo creerlo. He estado luchando con la ansiedad, y esta noche solté todo en el altar. Siento paz. No me siento sola más. La congregación estalló en aplausos, celebrando la victoria de Ana. Momentos como este se multiplicaron, como fuego en un campo seco. Un padre oró por su hija enferma, mientras otros se unieron en la intercesión. Las lágrimas fluían, pero eran lágrimas de liberación, de esperanza. El aire era denso de oración, pero ligero de amor. La noche avanzó, y antes de que Marta pudiera organizar sus pensamientos, se dio cuenta de que había una invocación especial en el ambiente. Con una voz clara, sintió el impulso de pedir a todos que tomaran de la mano a su lado. Vamos a formar un círculo. En unidad, como un solo cuerpo, clamemos a Dios por lo que nos une y transforma. Mientras cada persona se entrelazaba, un manto de reverencia abrazaba el lugar. Aquellas manos entrelazadas eran más que un gesto físico, representaban la unión del propósito. El coro de voces empezó a elevarse con mayor fuerza. Era un canto de unidad, un clamor que desafiaba las adversidades. Marta cerró los ojos, dejándose llevar por la emoción del momento. En su interior algo profundo temblaba, su corazón latía al ritmo de la fe colectiva. Dios, aquí estamos, susurró. Confiamos en ti. En este círculo, en esta comunidad, queremos ser instrumentos de tu paz y amor. Y de repente, un silencio cayó. La música se detuvo y una calma profunda se instaló. Fue un momento suspendido en el tiempo. Marta sintió un escalofrío, como si el cielo se abriera y una luz intensa inundara el lugar. ¿Qué está sucediendo?, pensó, sorprendida. Mientras se miraban unos a otros, una sensación poderosa y transformadora comenzó a llenar las almas presentes. Era como si el aire mismo vibrara, lo divino se hacía tangible. ¿Qué significaba este silencio envolvente? ¿Era el inicio de un milagro que cambiaría sus vidas? La pregunta se hizo eco en la mente de todos: ¿qué haría Dios en esta noche, en este momento sagrado? La comunidad aguardaba expectante, ansiosa, porque había muchísimo más por revelarse. Sería esta la noche que transformaría todo. Y lo más emocionante estaba apenas comenzando. El silencio fue el hilo que tejió el momento sagrado, conectando cada corazón. Marta sintió que algo poderoso se acercaba. Era como una corriente de energía divina, vibrante y viva, que recorría el círculo. La comunidad, unida, respiraba con un mismo aliento, esperando. Fue entonces que uno de los ancianos, Don Miguel, rompió el silencio. Con una voz robusta, resonando con toda la autoridad de su fe, dijo: hijos, en este momento el cielo está entre nosotros. No se sorprendan si lo extraordinario ocurre.
Recuerden, la fe mueve montañas. Sus palabras resonaron entre los asistentes, como si fueran un eco profético. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de algunos, mientras otros se aferraban a sus manos como si de ello dependiera su vida. Una luz tenue comenzó a brillar en el centro del círculo. Algunos abrieron los ojos con asombro, mientras otros se dejaban llevar por la atmósfera liviana que llenaba el espacio. Marta, sintiendo un tirón en su espíritu, recordó las escrituras que hablaban de la manifestación de lo divino cuando los corazones se unían en un mismo espíritu. Este es nuestro momento, reflexionó para sí misma. La música que antes había sido un arpegio suave, comenzó a surgir de nuevo. Esta vez, era más intensa, como un torrente que fluía fresca y exuberante. El ritmo hizo que los corazones se elevaran y los cuerpos se movieran, llenos de un nuevo fervor. Las voces eran un canto a la esperanza, pedían sanación, revelación y un futuro renovado. Una mujer, Clara, comenzó a danzar con una gracia sobrenatural. Nadie la estaba mirando, pero su movimiento fluía como si una fuerza poderosa la guiara. La congregación la siguió en un giro al unísono, creando un hermoso espectáculo de unidad. Era una celebración que resonaba en sus almas, todos eran partícipes de algo más allá de ellos mismos. Dios ha traído la libertad, exclamó Marta, reconociendo que una transformación estaba en marcha. Las risas, los llantos de alegría y la música se entrelazaban creando un ambiente de avivamiento. Era como si, a través de cada oración y alabanza, las ataduras que habían mantenido a muchos cautivos comenzaban a romperse. Don Miguel, con su mirada sabia, comenzó a orar en voz alta. Señor, trae a este lugar tu sanidad y tu paz. Desde este momento, comenzamos a ver tu poder manifestado en nuestras vidas. Cada palabra era como un ladrillo, construyendo un altar de fe donde los corazones podían anclar sus esperanzas. Marta sintió que el aire se llenaba de esperanzas renovadas. Recordó que Dios no solo sanaba cuerpos, sino también corazones heridos. Con una determinación ardiente, levantó su voz. Esta noche, declaramos que seremos transformados. Que las cadenas de la duda, el miedo y la angustia se rompan ahora mismo. Recibimos, uno a uno, los presentes comenzaron a compartir sus propias historias de anhelos, de sueños que parecían perdidos. Con cada confesión, la atmósfera se cargaba más de fe. Las oraciones se alzaban con una claridad intensa, mientras una expectación palpable llenaba la capilla. Mientras el fervor continuaba en aumento, Marta sintió de nuevo ese escalofrío. Esta vez no solo era sorpresa, era una confirmación palpable de que algo divino estaba a punto de revelarse. Una visión fugaz cruzó su mente y su corazón se aceleró ante la posibilidad de lo que podía suceder. La sensación de que la intervención divina se acercaba se instaló con fuerza. Marta miró a su alrededor aquellos rostros llenos de fe y se preguntó, ¿qué más tiene Dios preparado para nosotros esta noche? La comunidad debía estar lista, porque les aguardaba una revelación que transformaría sus vidas de maneras inimaginables. Los murmullos de expectación crecieron, y mientras las luces danzaban, el cielo parecía estar a punto de abrirse. ¿Qué milagro aguardaba a la vuelta de la esquina? Las almas estaban inquietas, la unión se torcía en un clamor sincero. Sencillamente, algo extraordinario estaba por suceder. El aire se llenaba de un murmullo sagrado, un zumbido que hacía eco en los corazones. Marta, sintiendo que las manos de Dios estaban de verdad presentes, levantó su mirada hacia el cielo. El fervor colectivo era palpable, cada suspiro, cada latido se entrelazaba, formando un solo clamor. ¿Qué más se estaba gestando en ese momento? La comunidad, al unísono, comenzó a elevar sus brazos, como si anhelaran tocar las nubes. La luz en el centro del círculo se intensificó. Una chispa de esperanza brillaba, reflejándose en los ojos húmedos de los presentes. Las oraciones subían como una fragancia dulce, atrayendo lo celestial. El viejo piano, que había sido testigo de tantas llanuras y victorias, resonaba con una melodía nueva, una canción que brotaba del corazón para unir cada espíritu. Era como si el mismo Dios estuviera dirigiendo la música. Estoy aquí, susurraba la voz de Marta, remarcando su fe. A cada repetición, el eco de su creencia llenaba el lugar, arrastrando a otros a unirse a su clamor. Pronto, las oraciones de agradecimiento y los gritos de fe parecían transformarse en un solo canto. Sana nuestras heridas, Señor. Libéranos de las cadenas que nos ataban. La figura de Clara seguía danzando, ahora como un ángel en medio de un torrente de poder celestial. Su movimiento, delicado más fuerte que el trueno, inspiraba a las demás a moverse también. Una mujer mayor, Rosa, se unió a ella, sus pasos temblorosos se volvían ahora firmes. Era un cuadro hermoso que simbolizaba la manifestación de la sanidad, pasado y presente entrelazados en la alegría comunitaria. Hoy, en este instante, somos uno, proclamó don Miguel,
con una voz que retumbaba como el tambor de guerra en un amanecer. Hoy, los cielos están abiertos sobre nosotros. Hoy, recibimos el maná de su mano, el lugar vibraba, cada paso resonaba como un tambor en el corazón. Marta sentía como las lágrimas se deslizaban suavemente por sus mejillas. Era una mezcla de dolor sanado y alegría desbordante. En su interior, el fuego de la esperanza avivaba sueños olvidados, anhelos que parecían haber quedado atrás. Espera, murmuró un joven, Samuel, capturando la atención con su voz temblorosa. No solo oramos por nosotros, también debemos recordar a los que están lejos. Cada palabra suya es como una flecha que puede alcanzar el corazón roto de muchos. La congregación enmudeció con su reflexión. Era verdad, mientras la fe le llenaba, su responsabilidad se extendía más allá de las paredes de la capilla. Así, juntos, comenzaron a orar por los ausentes, por aquellos que aún no conocían el poder de la gracia. Este momento se convertía en un círculo de amor, red crimi donde cada uno era un ladrillo, edificando un hogar para los que aún no habían llegado. La energía en el ambiente creció aún más. Una brisa suave, casi como la respiración de Dios mismo, comenzó a soplar, trayendo consigo un cambio. Marta cerró los ojos con fuerza y volvió a elevar su voz: Señor, tu poder es ilimitado. Hoy creemos que lo imposible se torna posible en ti. Hazlo otra vez, y en ese instante, el cielo pareció abrirse un poco más. Un rayo de luz iluminó a todos, sumergiéndolos en una calidez divina. Si alguien podía vislumbrar la escena desde fuera, verían a todos abrazados en una sola oración, en un solo espíritu, cada corazón compartiendo la misma fe. Era un momento que iba más allá de lo cotidiano. Al abrir los ojos, un silencio reverente invadió el espacio, como si el tiempo se detuviera. ¿Qué estaba a punto de suceder? Marta se sintió al borde de un milagro inminente, en la cúspide de una revelación impactante. Mientras las miradas se entrelazaban, el aire se volvió pesado de expectativa. ¿Acaso había un mensaje esperado en el aire? ¿Serían estas horas de oración el preludio de un acontecimiento que cambiaría sus vidas para siempre? La intriga llenó el corazón de Marta. La respuesta estaba cerca, y todos la estaban esperando con aliento contenido, listos para lo que el cielo tenía reservado para ellos. El silencio era tenso, el aire cargado de una expectativa que podía sentirse en cada rincón de la capilla. Marta miraba a su alrededor, observando los rostros de sus hermanos y hermanas, todos con los ojos cerrados, como si se encontraran en una meditación profunda. Había algo en el ambiente, algo que palpaba entre sus corazones, algo que les llamaba a rendirse por completo. Era un momento divino, donde lo humano se tocaba con lo celestial. Las manos de uno de los ancianos comenzaron a moverse, siguiendo el ritmo de una melodía que solo él podía escuchar. Era como si una fuerza invisible guiara su cuerpo. Pronto, otros empezaron a acompañarlo, creando una danza sagrada que resonaba con huellas de historia y fe. Cada paso que daban llenaba el suelo, haciendo temblar la tierra bajo sus pies. Rosa, con los ojos brillantes, dibujaba sonrisas mientras giraba, el peso de los años desapareciendo con cada vuelta. «¡Qué hermoso es danzar en su presencia!», exclamó, su voz vibrante como una campana reluciente. «Señor, haz que todo lo que sentimos se vuelva acción», clamó Marta, sintiendo que sus palabras volaban hacia el cielo. «Que nuestras oraciones toquen los corazones de los que están lejos, de aquellos que aún no saben que tú transformas vidas». Era un grito del alma. Con cada petición, una chispa parecía encenderse entre los presentes, como si otros antiguos testimonios de fe emergieran al mismo tiempo. Samuel, aún lleno de esa valentía que reverberaba, lo sintió también: «No solo escuchamos aquí, sino que llevaremos este fuego a donde quiera que vayamos. El mundo necesita saber de ti, Señor». Su voz era una llama que ardía, atrayendo al grupo hacia un propósito común. Cada expresión de fe vibraba entre ellos, como si cada latido del corazón representara una oración en sí misma. De repente, una figura apareció a la entrada de la capilla. Era el pastor Juan, su rostro iluminado de tal forma que parecía un ángel en medio de ellos, como si hubiera llegado justo en el momento apropiado. Su presencia trajo un silencio profundo, pero no uno de temor, sino de respeto y anticipación. Con voz suave, comenzó a hablar: «Hermanos, el cielo se ha abierto sobre nosotros. Es tiempo de revelaciones. He sentido en mi espíritu que Dios está listo para obrar, pero necesita de nuestra fe». Un murmullo repentino corrió entre ellos. La fe parecía exaltarse en la comunidad. Cada persona estaba lista, muy dispuesta a recibir la palabra que Dios estaba a punto de soltar. «En 3 días», continuó el pastor, «cada uno de ustedes verá algo que cambiará su vida por completo. Pero no se trata solo de lo que recibirán. Se trata de lo que ofrecerán también. Dios busca corazones dispuestos.
La ferviente atmósfera encontró un nuevo nivel. La idea de un cambio inminente de sus vidas, de un giro espiritual y personal, inundó sus corazones de alegría. Quedaban 3 días. 3 días que sabían eran significativos, que los llevarían a un nuevo despertar de fe. Con cada nuevo latido, el deseo por vivir esos días de oración y entrega empezó a brotar como un manantial de agua fresca. La comunidad se miraba entre sí, sintiendo la unión fortalecida, sabiendo que no estarían solos en este camino. Creemos, Señor. Hazlo en nosotros, hazlo en los nuestros, resonaron gritos al unísono, llenando el espacio sagrado con una mezcla de fe y amor, mientras cada corazón latía con fuerza. En la lejanía, un rayo iluminaba el cielo nuevamente. Era como si Dios mismo estuviera preparado para derramar bendiciones aún mayores. La congregación cerró los ojos en un clamor, y en ese instante, todos sintieron que un nuevo capítulo comenzaba. ¿Qué significado tendría esa transformación en sus vidas en tan solo 3 días? ¿Acaso estaban listos para todo lo que Dios estaba a punto de hacer? La incertidumbre se entrelazaba con la esperanza, mientras cada uno se preparaba para la visita divina prometida. El tiempo de espera comenzaba. La luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las ventanas de la capilla, tiñendo el ambiente de tonos dorados. La congregación se había reunido nuevamente, sabiendo que el tiempo de espera se había acortado. Solo quedaban 2 días para que las promesas del pastor Juan se hicieran realidad. Marta sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Su corazón latía con fuerza mientras se sentaba entre sus hermanos. Era como si el aire estuviera vibrando con la expectativa de lo que estaba por venir. Recordó cada clamor, cada danza, y la determinación que había surgido en el último encuentro. Dios está a punto de actuar, pensó, llenándose de una fe renovada. Samuel, que había tomado un lugar cercano, levantó su voz: hoy vamos a dedicar este tiempo a la oración. Necesitamos alinearnos con lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Su mirada reflejaba una intensidad inusitada. Todos asintieron, sintiendo que la urgencia de sus palabras palpitaba en el aire. A medida que cada uno se colocaba en un círculo, el pastor Juan apareció de nuevo, sonriendo con esa luz que parecía provenir de su interior. Hoy, en esta reunión, vamos a clamar por lo que Dios ha prometido. Y no solo por nosotros, sino por aquellos que no están aquí y que necesitan experimentar su amor. Vamos a abrir nuestras almas y ofrecerle todo lo que somos. Con esa invitación, las oraciones comenzaron a elevarse como un incienso hacia el cielo. Marta cerró los ojos, enfocándose en Jesús. Se sintió ligera, como si el peso que había llevado por años comenzara a desvanecerse. Padre, transforma mi vida, susurró. Hazme un canal de bendición para los demás. Los murmullos de oración unieron cada rincón de la capilla. Libera a los cautivos, Señor. Clamaba Rosa. Devuelve la esperanza a los corazones quebrantados. Marta se unió. El fervor creció entre ellos, una unidad poderosa donde cada súplica se sentía como un eco del mismo deseo. Mientras la oración fluía, el aire se llenó de una mezcla de lágrimas de alegría y risas liberadoras. En un instante, alguien comenzó a alabar con un canto melodioso. Fue como un torrente que arrastró a todos consigo. Cada voz se sumaba, creando un coro que resonaba en el espacio santo. Era un testimonio vivo de fe, un recordatorio de que lo imposible estaba al alcance de Dios. De repente, el ambiente se llenó de un silencio profundo. El pastor Juan, con su mirada intensa, se puso de pie ante la congregación. Escuchen, hermanos. Hay una promesa que el Señor quiere recordarles hoy. Esto no es solo acerca de lo que recibirán en 2 días. Es acerca de lo que están dispuestos a dejar ir. Su voz, aunque suave, llevaba una autoridad que dejó a todos en expectativa. La congregación sintió el peso de esas palabras. ¿Qué tenían que dejar atrás? Marta pensó en las dudas que aún anidaban en su corazón y supo que debía entregarlas. Él quiere liberar nuestras cargas para hacer espacio a su gloria. Hagámoslo juntos, exclamó Juan. Cada uno comenzó a compartir en voz baja lo que sentía que necesitaba soltar. Había secretos, temores y heridas que salían a la luz, y con cada confesión, parecía que una carga pesada se aligeraba. Los minutos se convirtieron en horas, y en ese tiempo, algo notorio palpaba en el corazón de todos. La comunidad se sintió unida como nunca antes. Sus pecados estaban siendo perdonados, sus corazones, purificados. Y la promesa de lo que estaba por venir, brillaba ante ellos. Mientras se preparaban para cerrar la reunión, una sensación palpable de expectativa llenaba el aire. Dios estaba haciendo algo grande en medio de ellos, pero la verdadera pregunta era, ¿estaban listos para la transformación que se acercaba? Las palabras del pastor resonaron mientras la congregación se levantaba,
con corazones ardientes y manos entrelazadas. Mañana, el cielo nos dará una respuesta. Mantengamos nuestra fe, concluyó Juan. La espera prometedora se convertía en un eco tangible. ¿Qué milagro estaban a punto de recibir cuando solo quedaba un día? La anticipación. Se adueñaba del ambiente, mientras cada uno se preparaba para el encuentro divino que se avecinaba. La espera había terminado. El último día del ciclo de oración llegó como un amanecer lleno de gloria, como un lienzo celestial esperándoles. La capilla estaba repleta, una vez más. Marta no podía contener la emoción, cada rostro a su alrededor irradiaba un brillo de... «Hoy es el día», exclamó con fervor. «Hoy, Dios va a manifestar su poder entre nosotros». Su voz resonó entre los muros, llenando el espacio de una energía vibrante que parecía tener vida propia. El aire estaba cargado de oración, pero también de un deseo colectivo de transformación. Samuel se unió a su madre, mirada intensa y franca. «Hoy es el día de los milagros», repitió como si fuera un mantra, dejando que esas palabras se anclaran en el corazón de todos. Las manos se alzaron, y las voces se unieron en un clamor que atravesó el cielo. «Sana, Señor. Transforma nuestras vidas». Las horas pasaron como si fueran segundos, cada momento lleno de un sentido de unión sagrada. La comunidad oró por los que faltaban, por los que ya no tenían esperanza. Cada pedido de sanación se transformaba en una balada de fe. Aquella mañana, mientras las voces se entrelazaban, algo profundo sucedió. Marta sintió un viento suave que, como un abrazo divino, envolvía la capilla. Fue entonces cuando el pastor Juan tomó la delantera, con una determinación específica en su mirada. «Hoy vamos a establecer un pacto con Dios. Vamos a entregar todo lo que somos. Hoy, nos convertiremos en instrumentos de su voluntad». ¿Están listos para dejar el pasado y abrazar la nueva creación en Cristo? Un murmullo de afirmaciones empezó a ocupar el lugar. «Sí», gritaban, «listos estamos». Era un momento decisivo. Marta sintió como cada fibra de su ser vibraba con esas palabras. Ella cerró los ojos, sintiendo que la presencia de Dios la envolvía. Dios susurró: «Marta, dame más de ti. Hazme portadora de tu luz». En su corazón, las dudas se desvanecían como niebla al sol. Al abrir los ojos, contempló una manifestación que aún no había visto. Cada persona estaba conectada, cada uno era un reflejo del amor de Dios. Mientras las luces del sol entraban en la capilla, un grupo de niños comenzó a bailar, ligeros como plumas, recordando a todos que la alegría y la fe a menudo se ven a través de los ojos de la inocencia. Las risas rebotaban entre las paredes como un eco eterno de alegría. De pronto, un grito de júbilo resonó. «Miren», apuntaba Clara, señalando hacia un rincón de la capilla. Allí, un grupo de personas que llegaban tarde se estacionaba, y entre ellos, un hombre que había estado enfermo y postrado durante meses. Su rostro brillaba de salud, y miraba a los presentes como si hubiera vuelto de entre las sombras. La comunidad estalló en aplausos. «Milagro. Milagro», clamaban, abrazándose entre risas y lágrimas, el aire cargado de un agradecimiento visceral. Marta sintió que su corazón estallaba de gozo, sabía que la manifestación era solo la primera de muchas más que vendrían. El pastor, sintiéndose impulsado por un fervor renovado, alzó su voz: «Hoy, no solo celebramos lo hecho. Cada uno de ustedes debe escuchar el susurro del Espíritu. Dios les llama a ser portadores de esta transformación. No se queden aquí, lleven este fuego a las calles, a sus hogares, a cada rincón de sus vidas». Así fue. Aquellos días de oración no solo habían sido un acto de súplica, sino una experiencia transformadora. Todos llevaban dentro un nuevo mandado. La comunidad no regresaría a la rutina habitual, su fe ahora era un estandarte, una misión. Marta se reconectó con su fe en un nivel más profundo. Respiró con agradecimiento y reconoció que cada oración, cada llanto, cada abrazo, construyeron un puente entre el cielo y la tierra, un lugar donde lo divino impacta lo cotidiano. Mientras cerraban el ciclo de oración, las promesas de Dios comenzaban a manifestarse en cada vida. Marta miró a su hijo, ahora no solo sanado, sino lleno de propósito. La comunidad florecía, convirtiéndose no solo en un grupo que comparte fe, sino en una familia de testigos, comprometidos a vivir la transformación de Dios en acción. Como todos se despidieron, Marta sintió que un nuevo capítulo se estaba escribiendo. «Nunca más seremos los mismos», pensó, y a su alrededor, los ecos de sí, resonaban como un himno de vida renovada. Un último resplandor de luz llenó la capilla y, en ese momento, supo, el viaje apenas comenzaba. La historia de su fe y la de su comunidad se entrelazaba en un camino que prometía ser lleno de bendición, valentía y transformaciones sin precedentes. Así es como Dios actúa,
no solo sanando cuerpos, sino también restaurando corazones y almas, preparándolos para cosas mayores. Hoy, mientras todos volvían a sus vidas, lo único que quedaba claro era su historia, llena de milagros, apenas comenzaba a impactar al mundo. Ahora te invito, hermano o hermana de fe, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estos testimonios. Comenta abajo tus reacciones y lo que Dios ha hecho en tu vida, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de gloria. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.